El día de hoy vamos a ver lo que es el orden de las fracciones. ¿Esto qué quiere decir? Así como los números que utilizamos para contar, nosotros sabemos que el 2 es mayor que el 1, que el 1000 es mayor que el 500, ¿sí? O podemos mirarlo en el sentido contrario, por ejemplo, el 10 es menor que el 20. Entonces, como las fracciones también son números, nosotros también podremos decir cuál fracción es más grande que otra. O dicho en otras palabras, cuál fracción es mayor o cuál fracción es menor. Entonces, si miramos por ejemplo en esta recta numérica, tenemos ubicados los números 0, 1 y 2. Si nos damos cuenta, entre más números escribamos hacia la derecha, va a ser mayor ese número. Y si el número está ubicado a la izquierda, del número por ejemplo, el 1 está ubicado a la izquierda del 2, quiere decir que es menor. Entonces con las fracciones pasa exactamente lo mismo. Si está más hacia la izquierda, es menor, y si está más hacia la derecha, es mayor. Entonces, para poder comparar o saber cuándo una fracción es mayor o menor que otra, tenemos que tener en cuenta tres características. La primera de ellas dice cuando tienen igual denominador. Recordemos que el denominador es el número que va en la parte de abajo, es el que me dice en cuántas partes debo dividir mi unidad. Es decir, si yo tengo una porción de chocolate, ¿sí?, yo debo, en el primer caso, dividirla en 5 partes iguales y de esas 5 partes agarrar 3. Entonces, si estas fracciones tienen igual denominador, porque miren, el número de abajo es el 5 en este caso. Entonces, cuando pasa esto, nosotros decimos, miren, esas 3 fracciones son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. No se les olvide. Entonces, para nosotros ubicar estas 3 fracciones en una recta numérica, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, usted dice, bueno, tengo que ubicar aquí el 3/5. ¿Cómo lo hago? Entonces, sencillo. Usted dice, bueno, es el 5 de denominador. Quiere decir que el primer espacio, ¿sí?, entre el 0 y el 1, debo dividirlo en 5 partes iguales. Entonces, ustedes con su regla miden cuánta distancia hay entre el 0 y el 1 y lo dividen en 5 partes iguales. Entonces yo voy a dividirlo en 5 partes iguales. Podemos contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos entre el 0 y el 1. Voy a seguir, ¿por qué? Porque todos están con denominador 5, entonces lo voy a dividir este otro pedacito en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo podría seguir dividiendo mis pedacitos en 5 partes iguales. Ahora, yo ya sé que el denominador es 5. Entonces vamos a ubicar, ¿sí?, nuestra primera fracción, 3/5. Como ya los tengo dividido en 5, solo debo agarrar 3 rayitas. Y empiezo siempre desde el 0, ¿sí? Entonces, una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas. Quiere decir que allí está ubicado el número 3/5, ¿sí? Ese número fue esa fracción. Listo, ya ubiqué el primero. Ahora voy a mirar el segundo. Dice 10/5. Entonces vamos a contar. Yo sé que de aquí hasta el 1, desde el 0 hasta el 1, ya hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces debo completar. Son 10. 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que este 2 también se puede escribir como 10/5, ¿sí? Porque me queda allí mismo. Y lo puedo comprobar. 10 dividido entre 5 me da 2. Eso es lo que concuerda aquí. Ahora, ubicando la tercera fracción, 7/5. Entonces, ¿dónde debe ir? ¿Sí? Entonces, yo ya sé que desde el 0 hasta el 1 hay 5 pedacitos. Entonces, continuamos. 6 pedacitos, 7 pedacitos. Aquí está ubicado el 7/5. Ahora, el orden. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Entonces, recordemos, siempre que nuestra fracción esté hacia la izquierda, va a ser menor. Es decir, el 3/5 es menor que el 7/5 y también el 3/5 es menor que el 10/5. ¿Qué otra, digamos, pueden ver ustedes? El 7/5 es menor que el 10/5. ¿Sí lo observan? ¿Por qué? Porque está antes. También podemos mirarlo al contrario. Mire, este 10/5 es mayor, es más grande que las otras 2 fracciones, porque está más lejos del 0. ¿Sí lo observan? Entonces nosotros podríamos decir que 3/5, ¿sí?,
3/5 es menor, ¿sí?, que 7/5. También podríamos decir que ese 7/5 es menor que el 10/5, porque lo podemos representar o ver representado en nuestra recta numérica. Listo. Pero entonces también hay un método en el cual nosotros podemos saber cuándo un número es mayor o cuándo una fracción es mayor sin tener que realizar la recta numérica. ¿Cómo sabemos? Comparamos. Miren, si tienen el mismo denominador, si lo observan, el que tenga en el numerador el número más pequeño va a ser el menor. Miren, este es el 3, es el menor porque tiene menor numerador. Y el 10, en este caso, es el mayor porque de los 3 es el que tiene el numerador más grande. ¿Listo? Ahora, otra característica para ordenar fracciones. ¿Listo? Ya nosotros miramos las fracciones y resulta que no tienen el mismo denominador, no lo tienen. Entonces, ya no lo podemos comparar de la misma forma. Resulta que aquí ahora tienen es el mismo numerador, o sea que el numerito de arriba es el que se repite o que es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si notamos, resulta que voy a borrar estas 3 fracciones, ¿sí?, y vamos a ubicar estas que nos dan acá en el ejemplo. Entonces resulta que vamos a mirar dónde está el 2/4. ¿Esto qué quiere decir? Que cada pedacito lo debo dividir en 4 partes iguales. Entonces voy a hacerlo con otro color. Resulta que aquí estaba dividido en 5 partes iguales. Esa división no me sirve. Debo dividirlo en 4 partes iguales. Entonces 1, 2, borro las que no me sirven porque ya no las voy a utilizar en este momento, por ahora, ¿sí? Y miren, dividí en 4 pedacitos iguales, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces, quiere decir que lo dividí en 4 partes iguales, pero debo agarrar solo 2 de esas 4 partes, es decir, 1, 2. Quiere decir que aquí va a estar ubicado el 2/4. La otra fracción me dice, mire, 2/2. Quiere decir que ya no debe estar dividido en 4 partes iguales, sino solo en 2 partes iguales. Entonces, yo borro las rayitas que tengo, ¿cierto? Las borro porque no tienen el mismo denominador. Y dice, esta partecita debe dividirla en 2 partes iguales. Quiere decir aquí mismo, en 2 partes. Quiere decir que de esas 2 partes tengo que agarrar 2. Entonces, mira, 1, 2. Aquí mismo va a estar ubicado el 2/2. Agarré 2 mitades. Eso es lo que me dice aquí, 2/2, 2 mitades. Finalmente me dice, bueno, vuelva a dividirlo en 5 partes iguales y agarré solo 2. Entonces yo vuelvo a la parte de dividirlo en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y debo agarrar solo 2. 1, 2. Quiere decir que aquí está ubicado el 2/5. Si nos damos cuenta, o si comparamos esas 3 fracciones, no se les olvide, la que esté hacia la izquierda, entre más cerca del 0 esté, es la menor. En este caso, la que está más cerca del 0 es el 2/5, luego está el 2/4 y después tenemos el 2/2. Quiere decir que esta 2/5 es menor que las otras 2, o que el 2/2 es mayor que las otras o los otros 2 ejemplos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Cuando nos digan, bueno, ¿cuál de estas fracciones es mayor? Para no tener que hacer nuestra recta numérica y ahorrar un poquito de tiempo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, en este caso no tienen el mismo denominador, es decir, no son homogéneas. Bueno, pero resulta que sí tienen el mismo numerador, el numerito de arriba. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, cuando tienen el mismo numerador, es mayor la que tenga el número o el denominador más pequeño. Si lo observan, mire, este es el denominador más pequeño y resulta que es el mayor. Entonces, esa es la segunda conclusión. En resumen, de estas 2 formas, si tienen el mismo denominador, el mismo número en la parte de abajo, es mayor la que tenga el numerador más grande. Pero, si es al contrario,
tienen el mismo numerador, pero los denominadores son diferentes, entonces resulta que es mayor la que tenga menor denominador. ¿Listo?